características que tendrán aurículas, ventrículos, y nos referimos a la estructura del corazón. ¿Sí? ¿De qué está formado el corazón? Sabemos desde escuelas, desde kinder, que está formado de endocardio, miocardio y pericardio, ¿no? Luego vamos a escribir los vasos y nervios. ¿Listo? Cuando hablamos de configuración interna, entonces nos referimos a las características que tienen las diferentes cavidades. Toda la sangre que llega al corazón por las grandes venas, ¿no? Vena cava superior, vena cava inferior, seno coronario, desembocan en la aurícula derecha, ¿no es cierto? ¿Sí? Que recibe sangre venosa. Esta aurícula derecha se caracteriza porque es una cavidad que, como ven acá, tiene paredes delgadas. Seguramente han debido describir que tiene apenas 1 o 2 milímetros de espesor esta pared. De modo que a la palpación, este lugar del corazón, por tener paredes delgadas, a la palpación va a ser de consistencia blanda, muy depresible, ¿no es cierto? ¿Sí? Cuando uno come anticucho, ¿no es cierto? Riquito, los anticuchos allá en la esquina, ¿no? ¿Sí? Ingiere músculo ventricular, ¿no es cierto? Porque el auricular tiene paredes delgadas, entra en quiebra la señora si hace anticuchos de las aurículas, ¿no ven? Saca especialmente de los ventrículos, cuyas paredes, sobre todo del izquierdo, van a ser gruesas, ¿no? En el humano de 1 a 1,5 centímetros de grosor, ¿sí? En cambio en la aurícula, en el ventrículo derecho es de 5 a 7 milímetros el espesor de los ventrículos, ¿no? ¿Sí? Estas paredes auriculares, ¿no es cierto?, le dan a la configuración a la aurícula de aspecto cúbico. Y cuando uno habla de un cubo, describe 6 paredes, ¿no es cierto? Es como esta habitación, ¿sí? Nosotros debemos recordar, ustedes, ¿no? A veces cuando uno estudia tiene que hacer esquemas, ¿listo? Si yo sé que el corazón tiene así 4 cavidades, aurícula derecha, ventrículo derecho, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, y esquematizo al corazón en una vista lateral derecha, ¿no es cierto? El corazón va a estar más o menos así. En esta vista del lado derecho el corazón va a estar así, ¿no es cierto? Aurícula derecha, ventrículo derecho, ¿sí? Pero si yo abro la pared lateral del corazón, lo abro así, hago una incisión para abrir y veo el interior de la aurícula derecha, ¿no es cierto? Yo puedo representar a esta aurícula con la apertura de la pared lateral, que sería esta, ¿no es cierto? La puedo representar así, ¿no es cierto? Al tener aspecto cúbico, aquí va a tener pared superior, pared inferior, pared anterior, pared posterior y esta pared medial. No se olviden que la pared medial no es otra cosa que el tabique que separa ambas aurículas, ¿no es cierto? Ustedes saben que el corazón no es un órgano vertical, ¿no? Es un órgano en término medio, ¿no? Individuos de contextura media, ¿sí? Oblicuo, ¿sí? Es de orientación oblicua, ¿no es cierto? Más o menos 59 grados en relación con la horizontal, es la oblicuidad del corazón. ¿Listo? Entonces, por esa oblicuidad es que nosotros hemos esquematizado así, oblicuamente, las cavidades derechas, ¿sí? Y a medida que uno va describiendo cada una de las paredes, cada una de estas paredes, va a ir agregando a esta imagen, ¿no es cierto? ¿Sí? Por ejemplo, nosotros sabemos que la pared superior de la aurícula derecha, en este caso esta pared, ¿no? Se caracteriza porque primero va a tener un orificio grande, un orificio producido por la desembocadura de la vena cava superior. Este orificio, lo dice Rouvier, ¿no es cierto?, mide más o menos unos 20 milímetros, es decir, unos 2 centímetros de diámetro. Y es un orificio que carece de válvula, no tiene ese repliegue endocárdico que tiene, por ejemplo, la desembocadura de la vena cava inferior, ¿no? Además del orificio de desembocadura de la vena cava superior, vean ustedes que en la pared superior hay parte
del orificio que da ingreso a esta cavidad anexa de la aurícula derecha. Esta cavidad es la orejuela, auriculilla o apéndice auricular derecho, ¿no es cierto? O sea que aquí también tenemos parte del orificio que va a dar paso a esta cavidad anexa. Vean ustedes que las paredes de la auriculilla derecha, ¿sí?, tienen gran cantidad de trabéculas carnosas similares a la que va a haber en la pared lateral del corazón, ¿no es cierto? Estas trabéculas carnosas de trayecto generalmente horizontal, ¿no?, es decir, de adelante hacia atrás, ¿no?, ¿sí?, se conocen como los músculos pectíneos o músculos pectinados del corazón, ¿no es cierto? Se localizan especialmente en la pared lateral de la aurícula derecha y también de la aurícula izquierda en la pared lateral. ¿Listo? ¿Qué presenta su pared inferior? La pared inferior, como ven aquí en la imagen, va a tener primero el orificio de esta gran vena, la vena cava inferior. Y vean ustedes que este orificio, ¿sí?, de manera inconstante, no siempre lo encontramos, va a presentar un repliegue del endocardio que va a formar esta elevación que está en el borde anterior, en la parte anterior de este orificio de la vena cava inferior, que va a ser la válvula de la vena cava inferior, que, como les digo, es inconstante. Este orificio de la vena cava inferior generalmente tiene un diámetro de unos 3 centímetros, vena cava inferior, y decíamos que tenía un repliegue anterior, ¿no es cierto?, en la parte anterior, inconstante, la válvula de esta vena, ¿no es cierto? Vean ustedes que delante y medialmente al orificio de la vena cava inferior va a haber otro orificio de desembocadura de otro conducto venoso que recolecta la sangre venosa del corazón. Este conducto venoso va a ser el seno coronario, el orificio del seno coronario. Este orificio tiene un diámetro de 12 milímetros, más o menos, y que también presenta un repliegue anterior. Este repliegue anterior se va a conocer como, que aquí también se aprecia, ¿no?, el repliegue, la válvula del seno coronario, ¿no es cierto? ¿Sí? Antes, por si acaso, esta válvula se llamaba válvula de Eustaquio, esta se llamaba válvula de Tevesi, ¿no? ¿Sí? Ahora, de acuerdo al orificio, válvula de la vena cava inferior, válvula del seno coronario, ¿no es cierto? Ocasionalmente también podemos observar que en esta pared inferior hay un rodete muscular. Un rodete muscular que, naciendo o recorriendo el borde anterior del orificio de la vena cava inferior, va a dirigirse a la pared medial de la aurícula derecha. Este rodete muscular que hace esto, ¿no es cierto?, Cuvier de Estíe lo describe como la banda del seno coronario, ¿sí? Antes también la banda de Todaro, otro nombre propio de quien describió esto, ¿sí? ¿Por qué es importante esto? Porque esta banda del seno, más el orificio del seno coronario, y además lo que se encuentra en la pared anterior de la aurícula derecha, que va a ser la válvula tricúspide, ¿no es cierto?, con sus 3 valvas, anterior, posterior y septal, ¿sí?, van a ayudar a delimitar una zona que está ubicado, miren, por dentro y delante del orificio del seno coronario, detrás y debajo de la válvula tricúspide, en la unión de 3 paredes, en la esquinita de la unión de 3 paredes, medial, anterior e inferior, va a ayudar a limitar un espacio acá, más o menos triangular, deprimido. Este espacio triangular que va a estar acá, más o menos, ¿no es cierto?, constituye el lugar donde profundamente en el espesor del músculo cardíaco auricular va a encontrarse el nódulo auriculoventricular, ¿sí? Este lugar, ¿no es cierto?, ¿sí?, va a contener en el espesor de la musculatura el nódulo auriculoventricular, ¿sí? Y clásicamente este espacio triangular, ¿sí?, se conocía como el triángulo de Koch, ¿sí?
el triángulo de Koch. Entonces, ¿quiénes forman el triángulo de Koch? El triángulo de Koch lo forma la banda del seno, la válvula tricúspide y el orificio del seno coronario con su válvula, ¿no es cierto? Antes, en mis épocas, alguno le denominó el triángulo de las tres T's. ¿Por qué el triángulo de las tres T's? Porque aquí teníamos la válvula tricúspide, ¿no es cierto? Teníamos la válvula de Tevesio, que era la válvula del seno, ¿no es cierto? Y teníamos la banda del seno, que era la banda de Todaro, ¿no? Entonces, estos tres nombres comenzaban con T, ¿no es cierto? De ahí que le denominaron el triángulo de las tres T's, ¿sí? Entonces, no se olviden que el nódulo auriculoventricular va a encontrarse en la parte anterior, inferior y medial de la aurícula derecha, ¿no? Es como en esta habitación, ¿no? Si esta es pared posterior, pared anterior, superior, inferior, medial y lateral, el nódulo auriculoventricular va a estar allá en la esquina, detrás de la puerta, ¿no? Allá, ¿sí? Bueno, en mi orientación, ¿no? Allá en la esquina, ¿sí? En cambio, en la pared posterior de la aurícula derecha, ¿sí? En la pared posterior, nosotros vamos a encontrar la presencia, aunque aquí no se aprecia muy bien, ¿no? Pero vamos a encontrar la presencia de una cresta vertical. Esta cresta vertical, que es la representación de lo que en la superficie externa era el surco terminal, ¿sí? En la pared posterior, miren, por fuera va a haber un surco, ¿sí? Pero por dentro va a haber una cresta de la aurícula derecha. Esta cresta se va a conocer como la cresta terminal. Es una zona o es un saliente que lo que hace es separar una superficie o una parte lisa de esta pared posterior de una parte que está llena de trabéculas carnosas que delimita la pared lateral, ¿no? Entonces nosotros aquí vamos a tener la cresta terminal, ¿sí? Y esta cresta terminal tiene importancia, no por el hecho solo de que separa porción lisa de porción trabeculosa de la pared posterior, sino por el hecho de que en la extremidad superior de esta cresta, cerca, próximo a la desembocadura de la vena cava superior, en el espesor de esta cresta, vamos a encontrar el otro nódulo que hay en la aurícula derecha, el nódulo sinusal, ¿no es cierto? El nódulo sinusal entonces se encuentra localizado en la parte posterior, superior y lateral de la aurícula derecha, cerca a esta esquina de este cuarto, ¿no? ¿Sí? En cambio, el aurículo-ventricular era allá abajo, ¿no? Detrás de la puerta, ¿sí? Entonces, en la parte superior, lateral y posterior de la aurícula derecha, nódulo sinusal. En la parte anterior, medial e inferior de la aurícula derecha, nódulo auriculoventricular. ¿Sí? La pared medial de la aurícula derecha, como decíamos acá, estaba constituido por el tabique que separa ambas aurículas. Y esta pared medial se va a caracterizar porque va a presentar una depresión, que no es central, no está en el centro, ¿no? Más bien está inferior y posterior. Esta depresión se conoce como la fosa oval, ¿sí? Que es el vestigio de la comunicación embrionaria que había entre ambas aurículas, ¿no? Esta fosa oval presenta un reborde muscular. Miren, este saliente muscular, ¿sí? El reborde de la fosa oval o limbo de la fosa oval. ¿Listo? Esta fosa oval está cerrada, está tapada profundamente por una membrana. Una membrana que muchas veces es semitransparente, ¿sí? Esta membrana se llama la válvula de la fosa oval. Entonces la fosa simplemente es la depresión, pero en el fondo, cerrando esta fosa, va a haber la válvula, que es una membrana, ¿no es cierto? ¿Sí?
y lo que rodea es el limbo o reborde de la fosa oval. ¿Listo? Entonces, estos son los detalles que presenta la aurícula derecha, ¿no es cierto? Asimismo, ustedes lo tienen que representar en este esquemita. Siempre les digo, ¿no? Hay que dibujar para también aprender anatomía, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, con este esquema ustedes tienen todos los detalles. Tal vez este orificio de la aurícula derecha también, de la orejuela derecha, también invade parte de la pared anterior, parte de la pared lateral también, ¿no? Ahí completaríamos ese orificio, ¿no? ¿Sí? Entonces, son los detalles que presenta esta aurícula derecha. Ustedes saben que la sangre que recibe la aurícula derecha es bombeada al ventrículo derecho, ¿sí? Veamos las características de este ventrículo. Aquí nosotros tenemos al ventrículo derecho, que se caracteriza porque es un ventrículo, una cavidad que tenía paredes gruesas, decíamos, ¿no es cierto? De aquí también se saca anticucho, decíamos, ¿no ves? ¿Sí? Y que el grosor de esta pared, miren, en el humano, en el corazón humano, llega a unos 5 a 7 milímetros de espesor, ¿no es cierto? ¿Sí? Este ventrículo derecho se caracteriza porque tiene la forma de una pirámide, es decir, una pirámide de 3 paredes, con una base y un vértice, y dispuesta más o menos así esa pirámide, ¿no es cierto? Va a estar así, de modo que este ventrículo va a tener esta disposición más o menos, el ventrículo derecho, ¿no? Una pirámide, ¿sí? Con 3 paredes, una base que es superior y un vértice que es inferior, ¿no es cierto? Cada una de las paredes, a ver, hagan de cuenta que yo voy a cortar aquí a los ventrículos, hago un corte transversal a nivel de los ventrículos, y estos ventrículos más o menos van a tener esta disposición. Este es ventrículo derecho, este es ventrículo izquierdo, ¿sí? Vean ustedes que aquí adentro, este ventrículo derecho tiene una pared anterior, una pared medial y una pared posterior, ¿no? Entonces tiene 3 paredes, ¿sí? Vean ustedes que la pared anterior es ligeramente cóncava, la pared posterior también ligeramente cóncava. La que es convexa, protruyente hacia el ventrículo derecho es la pared medial. Y no se olviden que la pared medial no es otra cosa que el tabique que separa ambos ventrículos, ¿no es cierto? Tabique interventricular. ¿Listo? De cada una de estas paredes, pared anterior, posterior y medial, parten o salen una serie de columnas o trabéculas carnosas, ¿sí? Conocidos como los músculos papilares del corazón. Si el ventrículo derecho tiene 3 paredes, cada una de las paredes da origen a un pilar. Por ende, el ventrículo derecho tendrá 3 pilares, igual que las paredes. Va a haber pilar anterior, miren, que es un pilar voluminoso, ¿sí? A veces dividido en 2 trabéculas carnosas. Miren, acá atrás va a haber el pilar posterior, también, con 1 o 2 o 3 trabéculas carnosas. Y aquí va a haber en la pared medial o tabique interventricular, va a haber, miren, trabéculas cortitas, pequeñitas, pero hay una más voluminosa, ¿no? ¿Sí? Que es el pilar medial, ¿no es cierto? O septal, porque nace del tabique. ¿Listo? Entonces, cada una de estas paredes originan los pilares del ventrículo derecho, que también son en número de 3. Y que de estos pilares salen cuerdas tendinosas, que como ven acá, ¿sí? Lo que hacen es dirigirse hacia las valvas que va a presentar en este caso la tricúspide, ¿no? Estas trabéculas carnosas, a través de estas cuerdas tendinosas, lo que hacen es sostener a las valvas, ¿no es cierto? Para que durante la sístole del ventrículo, por la gran presión, por la sístole, la gran presión que se origina o se produce aquí adentro, estas valvas no protruyan hacia las aurículas, no se prolapsen hacia las aurículas, ¿no es cierto? O sea, lo que hace es sostener estas valvas. Vean ustedes que el pilar anterior
a través de sus cuerdas tendinosas, lo que hace es fijar la valva anterior y la valva posterior de la tricúspide. El pilar posterior, a través de estas cuerdas tendinosas, lo que hace es fijar la valva posterior y la valva medial o septal de la tricúspide. El pilar medial lo que hace es fijar la valva anterior y la valva septal. O sea que cada pilar lo que hace es fijar dos valvas de la tricúspide, ¿no es cierto? Pilar anterior, valva anterior y posterior. Pilar posterior, valva posterior y valva septal. Pilar septal, valva anterior y valva septal, ¿no? ¿Sí? Y de esa manera lo sostiene. ¿Qué pasaría si por alguna patología cardíaca, procesos inflamatorios, ¿sí?, se rompen estos pilares o las cuerdas tendinosas? ¿Qué sucedería? Las válvulas, ¿no?, lo que hacen es prolapsar hacia las aurículas. Y cuando se produce la sístole, este orificio no se va a cerrar adecuadamente y la sangre del ventrículo va a pasar a la aurícula, ¿no? De modo que el ventrículo no va a bombear toda su sangre a las arterias, sino que parte de esa sangre retorna a la aurícula. Entonces no se bombean los 5 litros, ¿no?, sino algo se queda en el corazón, ¿sí? A eso decíamos reducción del gasto cardíaco. Y cuando el corazón no cumple esa función de bomba, el corazón se hace insuficiente para bombear sangre, a eso llamamos insuficiencia cardíaca, ¿no es cierto? Una de las causas de insuficiencia cardíaca súbita puede ser la ruptura de las cuerdas tendinosas o de los músculos papilares, ¿no es cierto? Entonces, en cada una de las paredes que encontramos en el ventrículo derecho existe la emergencia de pilares del corazón. Pero vean ustedes que hay una trabécula carnosa que de la pared medial o septal del ventrículo derecho se dirige a la base del pilar anterior de la pared anterior. Esta trabécula carnosa se denomina la trabécula septomarginal, ¿sí? Trabécula septomarginal, antes también banda moderadora, cintilla arciforme, ¿no es cierto?, fascículo arqueado también en algunos textos, ¿no? Es una trabécula carnosa que se encarga de unir la pared septal con la base del pilar anterior. ¿Cuál es la importancia de esta trabécula septomarginal? Que en el espesor de esta trabécula discurre una parte del sistema de mando del corazón, que va, en este caso, controlar el paso rápido del impulso cardíaco hacia el músculo del ventrículo derecho. Esta parte del sistema de mando es la rama derecha del haz auriculoventricular. Entonces, la importancia de esta trabécula es que por el interior de ella discurre la rama derecha del haz auriculoventricular, que es una parte del sistema de conducción del corazón, sistema de mando del corazón. Hay enfermedades en nuestro medio, especialmente como el Chagas, que además de permitir la dilatación cardíaca por el debilitamiento de la musculatura cardíaca y de su inervación, lo que hace es destruir el sistema de conducción. Y en este caso, lo más frecuente es que destruya esta parte del sistema de conducción, la rama derecha. Y cuando destruye esta rama derecha, el impulso cardíaco ya no puede pasar rápidamente a todo el ventrículo derecho. Entonces, en relación al ventrículo izquierdo, que deberían contraerse los dos ventrículos juntos, el derecho podría contraerse demasiado lento, ¿no? Entonces aparece una incoordinación en la contracción de los ventrículos, una arritmia cardíaca, ¿no es cierto? Entonces, por lesiones, ¿sí?, de esta rama derecha, también la enfermedad de Chagas puede producir arritmias cardíacas, ¿no?, que con el paso del tiempo puede llevar a insuficiencia cardíaca, ¿no?, y lógicamente a la muerte, ¿no?
En la base del ventrículo derecho, miren ustedes aquí arriba, ¿sí? En la base del ventrículo derecho, nosotros vamos a encontrar la presencia de dos orificios. Primero, el orificio auriculoventricular derecho, donde se encuentra la válvula tricúspide, ¿no es cierto?, con sus tres válvulas. Y después el orificio de salida a la arteria pulmonar, ¿no? Pero vean ustedes que estos dos orificios están ligeramente separados por un segmento del ventrículo derecho que tiene el aspecto de un cono, ¿no es cierto? Tiene el aspecto de un embudo. A este segmento, que es el inicio o la parte inicial de la salida hacia la arteria pulmonar, se la conoce como cono arterial o simplemente infundíbulo del corazón, ¿no? La base de la aurícula derecha, ¿sí?, tiene el cono arterial o infundíbulo, que es un segmento en forma de embudo de más o menos 1 o 2 centímetros de alto, ¿no es cierto?, que está separado de la válvula tricúspide por un rodete muscular. Este rodete muscular que separa el cono arterial de la válvula tricúspide se conoce como la cresta supraventricular de His. Este rodete muscular, claramente visible en los corazones, en la base del ventrículo derecho, ¿sí?, este rodete muscular, ¿no es cierto?, lo que hace es separar la válvula tricúspide del cono arterial, ¿sí? Antes también se lo llamaba espolón de Wolf, en textil lo pueden encontrar con ese nombre. ¿Listo? En el vértice de este cono arterial vamos a tener el orificio de salida de la arteria pulmonar, que va a estar cerrado por la válvula, por la válvula sigmoidea o semilunar pulmonar, ¿no es cierto?, que como vemos acá está formada por 3 valvas, ¿sí?, valvas que van a ser una anterior y 2 posteriores, posterior derecha, posterior izquierda. Vean ustedes, ¿no? La válvula sigmoidea pulmonar tienen 2 valvas posteriores y una valva anterior. ¿Listo? La posterior derecha, la posterior izquierda, porque en el libro de ustedes dice derecha izquierda solamente, ¿no?, pero son posteriores. ¿Listo? En cambio, a diferencia de esta, la válvula sigmoidea aórtica, que la vamos a ver en el ventrículo izquierdo, aórtica, va a tener 2 anteriores y una posterior. 2 anteriores y una posterior. Anterior derecha, anterior izquierda, como dice el libro de ustedes. ¿No es cierto? ¿Sí? Simplemente para recordar. ¿Listo? Vean ustedes que estas valvas que forman la válvula sigmoidea pulmonar, en número de 3, ¿sí?, lo que hacen es, en sentido de la arteria pulmonar, van a tener el aspecto cóncavo. Miren, visto superiormente, tienen así, aspecto cóncavo, ¿no es cierto?, que los antiguos anatomistas decían tiene el aspecto de un nido de golondrina, decían, ¿no? ¿Sí? Por la concavidad. ¿Listo? No solo en la arteria pulmonar, sino también las válvulas sigmoidea aórtica también tienen esta característica. Y vean ustedes que estas valvas van a tener un engrosamiento en su borde libre. Este engrosamiento se va a conocer como la lúnula de estas válvulas, ¿no es cierto? Y en el vértice de cada una de estas válvulas va a haber otro engrosamiento granular que se llama los nódulos, ¿no es cierto? Antes, para la sigmoidea pulmonar, el nódulo le llamaban nódulo de Morgagni, ¿no es cierto? Para la aorta, el nódulo de Arens, ¿no? Pero ahora simplemente nódulos, ya no hay nombres propios, ¿no? Aunque en el examen la otra vez apareció un nombre propio por ahí, ¿no? ¿Sí? ¿Cuál es el as de Arnold? Les preguntaron, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, yo que ustedes observaba también esa pregunta. Me parece ridículo que les pregunten un nombre propio.
Deberían preguntarles la función, por lo menos desde as, ¿no? Pero bueno. Pero no han observado, ¿no? Se han conformado. Tanto hablamos de que no hay nombres propios, ya no se debe describir porque no significan nada, pero hay personas que siguen preguntando, ¿no? Entonces, vean ustedes que en la base del ventrículo derecho entonces está el orificio de la tricúspide, está la cresta supraventricular, está el cono arterial y está el orificio para la válvula sigmoidea pulmonar, ¿no? ¿Sí? Los detalles de la base. Vean ustedes que el vértice del ventrículo derecho también está lleno de trabéculas carnosas, ¿sí? Numerosas trabéculas carnosas, gruesas, que determinan un aspecto cavernoso a este vértice, es decir, que genera depresiones bastante profundas, ¿no? Aspecto cavernoso. Pasemos a ver las cavidades izquierdas ahora. Nosotros aquí podemos hacer el mismo esquema que hicimos para la aurícula derecha, ¿no es cierto? Podemos hacer un esquema en sentido inverso ahora. Ustedes lo van a llenar, ¿no es cierto? ¿Sí? Así más o menos. Abriendo la pared lateral, ¿no? ¿Sí? Una vista izquierda del corazón. Abriendo la pared lateral vemos el interior, ¿sí? Donde destaca fácilmente que en la pared posterior, porque también tiene aspecto cúbico con 6 paredes, destaca en la pared posterior los orificios de desembocadura de las venas pulmonares, ¿no es cierto? En la pared posterior 4 orificios en la aurícula izquierda, ¿sí? Para la desembocadura de las venas pulmonares. En la pared anterior tendríamos el orificio para la válvula bicúspide o válvula mitral, ¿no es cierto? Con 2 cúspides, lo vamos a ver despuesito, ¿sí? La pared lateral, que aquí no se aprecia porque está completamente abierta, pero la pared lateral, igual que en la aurícula derecha, también tiene algunas trabéculas carnosas, menos abundantes que en la aurícula derecha, músculos pectinados también, ¿no? La pared medial, no se olviden que la pared medial de ambas aurículas era el tabique interauricular, ¿no es cierto? Y en este caso, en la cara izquierda del tabique interauricular, vamos a encontrar la presencia de una fosa. Esta fosa se denomina la fosa preceptal, descrito así por Rubier, fosa preceptal, que está delimitada hacia atrás y hacia arriba por un repliegue mucoso. Este repliegue mucoso se le denomina el repliegue semilunar, ¿sí? ¿Qué es lo que queda de la comunicación que había entre ambas aurículas, ¿no es cierto? A ver, ustedes que son así medio embriólogos, ¿no? ¿Sí? Saben que inicialmente ambas aurículas y lógicamente ambos ventrículos estaban comunicados por un orificio, ¿no es cierto? ¿Sí? El foramen oval, ¿sí? Inicialmente la parte muscular de esto constituían el ostium secundum, ¿no? ¿Sí? Pero la porción membranosa que va a cerrar este orificio, la parte membranosa que va a venir acá, cerrando este orificio, ¿sí? Va a ser el ostium primum o septum primum, ¿no es cierto? Vean ustedes que el septum primum va a tener un borde, ¿sí? Un borde. Este borde es lo que va a formar este repliegue semilunar, ¿no es cierto? ¿Sí? Y nosotros vamos a encontrar que a través de la fosa oval, incluso en el adulto, a través de esta fosa oval puede haber un pequeño conducto acá, un pequeño conducto que a través de eso pueda comunicar con la aurícula izquierda, ¿no? Pero no se olviden que en la aurícula derecha la presión es baja, la presión de sangre es baja, la presión es 0 milímetros de mercurio, ¿no es cierto? En cambio, a nivel de la aurícula izquierda, la presión es mayor, ¿sí? De unos 2
a 5 milímetros de mercurio. Por tanto, cuando hay sístole, como aquí hay presión más alta, la acumulación de sangre con más presión lo que va a hacer es comprimir esta membrana. Comprimir eso y va a cerrar el orificio que puede existir en el adulto, ¿no es cierto? Ocasionalmente podemos aún tener vestigios de esta comunicación, pero por la mayor presión que hay en la aurícula izquierda es que la compresión de las paredes de esta aurícula va a cerrar por completo esta posible comunicación que puede existir y la sangre no refluye a la aurícula derecha, ¿no es cierto? O sea que no tiene importancia funcional si existiera una pequeña comunicación, ¿no? Entonces ese vestigio, ¿sí?, va a quedar aquí como la fosita preceptal y como el repliegue semilunar, ¿no? ¿Sí? Repliegue semilunar y aquí la fosita preceptal. Por eso es que esta fosita preceptal no está al mismo nivel que la fosa oval. La fosa oval es inferior y posterior. La fosita preceptal va a ser superior y anterior. O sea que están separadas ambas depresiones de cada aurícula, ¿no? Pertenecientes al tabique, ¿no? Están separados. ¿Listo? La pared superior de la aurícula derecha es una pared en forma de canal, en forma de un surco, igual que la pared inferior, y solamente tiene el orificio donde se abre la aurícula izquierda, ¿no es cierto? ¿Sí? O sea, vean ustedes que en la aurícula izquierda hay pocos detalles, mucho menos de lo que existía en la aurícula derecha, ¿no? En la aurícula derecha tantas cosas, ¿no? ¿Sí? En la aurícula izquierda pocos detalles, ¿no es cierto? Veamos ventrículo izquierdo. Voy a dejar eso. El ventrículo izquierdo, que es de las cavidades cardíacas cuya pared muscular es más gruesa, habíamos dicho, ¿no es cierto? ¿Sí? 1 centímetro, 1,5 centímetros de espesor en el corazón humano, ¿sí? Y que vean ustedes en el interior de la aurícula, perdón, del ventrículo izquierdo, vamos a ver que tiene el aspecto de un cono. Vean ustedes, aquí vamos a encontrar simplemente dos paredes, ¿no? ¿Sí? Pared anterior y pared posterior. De modo que acá, este ventrículo va a tener así el aspecto de un cono aplanado. Diferente al derecho, ¿no? Que tenía la forma de una pirámide, ¿no es cierto? Con 3 paredes, ¿sí? Aquí va a tener entonces una pared anterior y va a tener una pared posterior. Ambas paredes separadas por surcos, uno anterior y otro posterior. Son de estos surcos donde emergen los pilares del ventrículo izquierdo, ¿no es cierto? Vean ustedes, el ventrículo izquierdo, así como tiene 2 paredes anterior y posterior, van a tener 2 pilares, ¿no es cierto? Pilar anterior, pilar posterior. Diferente al derecho, ¿no? Que tenía 3 pilares con 3 paredes, ¿no? ¿Sí? La pared anterior, miren, va a llevar cuerdas tendinosas, pero va a originar en el borde anterior, el pilar anterior, cuyas cuerdas tendinosas terminan en las 2 valvas que va a tener la bicúspide o mitral, ¿no? El pilar posterior, que a veces está dividido en 2 o 3 trabéculas carnosas, cuerdas tendinosas que van a también terminar en las 2 valvas. Entonces los 2 pilares dan cuerdas para las 2 valvas, ¿no es cierto? ¿Sí? Y vean ustedes que la tricúspide acá va a tener una valva mayor, ¿sí? Que es la valva derecha también, o valva anterior para Kane-Moore, y va a tener una valva menor, que es más rectangular, más alargada, ¿no? ¿Sí? Que va a ser la valva izquierda o también la valva posterior. Vean ustedes que en esta mitad o bicúspide también podemos encontrar pequeñas valvas accesorias que ayudan a cerrar por completo este orificio, ¿no? ¿Sí? Entonces, la tricúspide tenía valva anterior, posterior y septal o medial. La bicúspide, valva anterior y valva posterior, o valva derecha y valva izquierda, ¿no es cierto? ¿Sí? Con pequeñas valvas accesorias. ¿Listo?
De modo que este orificio bicuspidio está en la base del ventrículo izquierdo, ¿no? En la base del ventrículo izquierdo, entonces nosotros encontramos el orificio de la válvula bicúspide y además el orificio de la válvula sigmoidea pulmonar, sigmoidea aórtica, ¿no es cierto? ¿Sí? Para ingresar a esta válvula sigmoidea aórtica, que sería este orificio, ¿no es cierto? ¿Sí? La sangre que discurre o que llega al ventrículo izquierdo tiene que hacer una reflexión, ¿no es cierto? Lo mismo que en derecho, ¿no? ¿Sí? A través de la cámara de entrada y de salida, lo que hace es una reflexión. Más agudo en el derecho el flujo de sangre que en el izquierdo, ¿no? Entonces, vean ustedes que la base del ventrículo izquierdo no tiene mayor detalle, solamente el orificio bicuspidio y el orificio que da ingreso a la arteria pulmonar. No es como en el ventrículo derecho, ¿no? Que tenía cono arterioso, cresta supraventricular, ¿no es cierto? ¿Sí? Más detalles. Decíamos que esta válvula sigmoidea aórtica se caracterizaba porque tenía dos valvas anteriores y una posterior, ¿no? Anterior derecha, anterior izquierda. De estos senos que están en la parte superior o en la depresión superior de estas válvulas, van a haber orificios de donde se van a originar la arteria coronaria derecha y se va a originar la arteria coronaria izquierda, ¿no? O sea que por encima de las valvas anterior derecha y anterior izquierda, en la pared inicial de la arteria aorta, se van a originar ambas arterias coronarias, ¿no es cierto? Esta pequeña dilatación que genera la porción inicial de la arteria aorta se denomina el seno aórtico, ¿sí? Es como si yo tuviera aquí el origen de la arteria aorta, aquí tuviera estas válvulas, ¿no es cierto? Y esta parte inicial ligeramente se dilata un poco, ¿no? Entonces, esta dilatación, generando esta cavidad o esta depresión, se denomina el seno aórtico. Eso hace de que la sangre que quiera refluir retorne otra vez, chocando con las válvulas, al flujo de la arteria aorta, ¿no es cierto? Del seno anterior izquierdo y anterior derecho, ¿sí? Van a originarse mediante pequeños orificios la arteria coronaria izquierda y va a originarse la arteria coronaria derecha, ¿no es cierto? Esos orificios se llaman forámenes coronarios u ostium coronarios también. Entonces, el vértice, vean ustedes que el vértice del ventrículo izquierdo también tiene trabéculas carnosas, pero que no son tan abundantes como las del ventrículo derecho. Y las depresiones que generan entre ellos, ¿sí?, le dan un aspecto más o menos de cavidades pequeñas, un aspecto areolar, ya no tanto cavernoso como del ventrículo derecho, ¿no? Entonces vean ustedes que en las cavidades izquierdas hay menos detalles, ¿no? Más detalles hay en las cavidades derechas. Sí, perdón. Veamos la estructura del corazón.